Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Hoy nuestro estudio bíblico, versículo 21. ¿Por qué? Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. Dentro de un contexto bíblico, es decir, narrativo, ¿cómo le encontramos a este versículo dentro de toda la narración? Este versículo profundiza la revelación cristológica, alcanzando así un nivel ontológico supremo, es decir, el poder de dar vida, el poder de dar vida. Esta es entonces la fuerza, alcanza el nivel de la esencia de quién es, vea la ontología, la característica, lo que lo define. Entonces, ¿qué es lo que lo define a Jesús entonces en este caso? Es el poder de dar vida. Imagínense, poder de dar vida. O pegan con la homo puaina, ese paralítico, ¿verdad? El texto griego utiliza la palabra egeirei, que es resucitar, egeirei, levantar. Y entonces, en presente continuo indica una acción permanente del Padre sobre la muerte. Entonces, esa palabra egeirei, lo levanta, lo saca de la muerte. Es una acción permanente del Padre, el egeirei, el levantarnos. Diga, tú y la yapitaña de bebé en añamán, no, alleva, sino que hay que levantarse de ahí. Acción permanente. Luego, el sopoiei, dar vida, vivificar, sopoiei, soe, vida, sopoiei. Expresa la comunicación, es decir, el Padre que comunica vida activa. Sopoiei, el Padre que comunica, resucita, quiere decir levanta. Es la fuerza, el poder de Dios. Y finalmente tenemos la palabra también thelei, thelei, que es la voluntad soberana del Hijo, a quien Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere, el theleiyei. Por lo tanto, el paralelismo, así también, el hosper y jutos, establece una equivalencia directa entre la acción del Padre y la acción del Hijo. Una acción directa. ¿Por qué? Porque los dos, ¿verdad? Los dos están con la misma sustancia, la misma esencia, ¿verdad? Entonces el Padre establece una equivalencia directa entre la acción del Padre y la acción del Hijo. No se trata de una delegación. No es que le dice, yo ahora te doy el poder de hacer esto. No, de por sí ya tiene.
es una participación plena en el poder divino. Por eso dice, yo trabajo, yo también trabajo. El Padre trabaja continuamente y yo también trabajo. Es decir, es la participación plena en ese poder de Dios, poder divino. El verbo, egeirei, no se limita a la resurrección final, sino que indica la capacidad de levantar de cualquier forma de muerte. Queridos amigos, pienso que esto es lo esencial para nosotros. Cualquier forma de muerte, muerte espiritual, muerte en lo que fuere humanamente hablando, ¿verdad? Y zoopoiei introduce la dimensión positiva. No solo se nace y se vence, queridos amigos, en nuestra lucha a la muerte. No, sino que la muerte, queridos amigos, que se comunica para nosotros, que se nos viene encima, solamente se hace a través de una comunicación de vida. Es decir, es como decir, mientras haya luz, si vos traes una lámpara, una luz, mientras haya oscuridad, y lámpara o desaparece automáticamente la oscuridad, ¿entiendes? O sea que es al mismo tiempo, se comunica vida en ese momento, vence la luz, ¿entiendes? Y por lo tanto la expresión a quienes quiere, us thelei, no indica arbitrariedad, no, sino soberanía divina. El Hijo actúa con la misma libertad y autoridad que el Padre. Entonces este versículo revela que Jesús no solo actúa en nombre de Dios, no es que actúa solo en nombre de Dios, sino que posee el poder mismo de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Aquí está lo esencial, sino que Jesús mismo es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Entonces, en un contexto histórico podemos entender que la resurrección de los muertos era una esperanza escatológica atribuida exclusivamente a Dios. Y el término griego, anástasis, resurrección, expresaba la esperanza futura del pueblo. Cuando llegue, cuando Dios nos resucite, es una esperanza totalmente diferente. Ahora, aparece también la palabra zoe, vida, ¿verdad? Entendida como un don divino y también finalmente exusía, autoridad, que en este contexto pertenece también solamente a Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. Queridos amigos, dentro de nuestra presentación, ¿verdad? Y el contexto histórico, estábamos diciendo que todo lo que según presentamos y entendemos aquí, siempre hay una relación profunda con la historia del hombre. ¿Cuál es nuestra historia, la humanidad como tal? ¿Cómo se van resolviendo los problemas que aparecen en la humanidad, con el hombre? Ningún ser humano era considerado capaz de dar vida por sí mismo. Nadie. Incluso los profetas que realizan milagros lo hacían como instrumentos de Dios. Instrumentos, nunca Él. Sin embargo, aquí Jesús afirma que Él mismo da vida. Él mismo da vida, colocándose en el ámbito exclusivo de la acción divina. Aquí pues está la diferencia. Él mismo da vida. Yo soy, ¿verdad? El Adonai. Ahora, esta afirmación supera cualquier categoría profética o mesiánica tradicional. Cualquier categoría profética o mesiánica tradicional, porque va mucho más allá. Introduce una cristología donde el Hijo comparte la autoridad divina sobre la vida. Comparte la autoridad divina sobre la vida. Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos, porque no solo aquí estamos mirando e intensificando un conflicto con las autoridades, porque eso es lo que está haciendo al final de cuentas Jesús, porque no están entendiendo,
sino que también aquí lo que está haciendo el autor sagrado es redefinir completamente la comprensión de quién es Jesús en relación con Dios, es decir, Él es Dios. Ahora entonces la vuelvo a la conflicto, la humilló blasfema, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que ellos utilizaban esa palabra, este está blasfemando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede compararse con Dios? Este blasfema. Bueno, desde aquí podemos entender también, queridos amigos, nuestro contexto cultural antropológico, porque en la perspectiva antropológica, este versículo toca el núcleo de la experiencia humana. Siempre cuando hablamos de antropología es el núcleo humano, la vida y la muerte. Por lo tanto, el término cardía, corazón, indica siempre el centro que experimenta esperanza y temor. Experimenta. Es la vida del hombre, cardía, el corazón. Y entonces indica este temor y esta esperanza. La palabra zoe, que quiere decir vida, no solo biológica, sino que sentido pleno y significativa. Vida significativa de la propia existencia. Entonces aparece también el eleutheria, es decir, la libertad que se manifiesta en la voluntad del Hijo. Aquí está, esta es la voluntad que tiene, voluntad lo que quiere. La vida de por sí era percibida como el bien supremo y la muerte como su límite definitivo, como el límite definitivo. Sin embargo, este versículo rompe esa dicotomía al presentar a Jesús como Señor de ambos. Señor de ambos. Antropológicamente el texto revela que la vida verdadera no depende únicamente de condiciones biológicas, sino de una relación con la fuente de la vida. Entonces no es solamente una cuestión biológica, sino que la fuente de la vida. ¿Pero qué es esa fuente de la vida? La voluntad del Hijo introduce una dimensión personal. La vida es don. La vida es regalo. También la vida es encuentro. O sea que va mucho más allá, queridos amigos. Va mucho más allá. No es solamente el aspecto biológico de lo que se te está transmitiendo. El versículo muestra que el ser humano está llamado a recibir una vida que trasciende la muerte y a entrar en una relación profunda con quien tiene poder sobre ella. Más con la poder de Yara, y al mismo tiempo aquí se está presentando y dice que es Jesús, ¿entiende? La encarnación. Entonces, aquí nos llama directamente a una relación en el seguimiento de Jesucristo. Seguimiento, discipulado. ¿Por qué? Y es la única manera de entrar en relación profunda para tener vida. Esa relación que tiene el poder total y absoluto sobre la muerte. Es la vida. Y eso, Dios Padre, y aquí entonces Dios Hijo, ¿verdad? Jesús. Y aquí, queridos amigos, podemos ir viendo, ¿verdad?, estos elementos esenciales y fundamentales que nos ayudan también a mirar y a entender toda esta riqueza de nuestro Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. Da vida a quienes quiere. Bueno, esto nos está diciendo, da vida a quienes quiere decir que Jesús es Dios. Jesús entonces es el que está mostrando también ese camino total y absoluto de vida. Y por eso utilizamos algunas palabras clave. Vamos a mirar un poco algunas de estas palabras. En primer lugar está la palabra sopoieo. Sopoieo, en su forma sopoiei, significa hacer, vivir, vivificar, dar vida. Pero hacer, comunicar vida. Zoe y poieo. Poieo, que quiere decir vida. No se trata simplemente de
devolver la vida física, sino de otorgar una vida plena, que es lo más importante. No es solo la vida física, sino que la vida plena. Peñante ya me la plenitud. Moro pilare guatata reina, moro pilare guatata vendereco, vida plena. Cualitativamente es superior, ¿verdad? Es superior esa vida. En el contexto de San Juan, esta vida es participación en la vida diaria. En tu vida diaria donde tenemos que encontrar la plenitud de la vida. Por eso, el uso del presente, siempre el presente en griego es interesante. Esta acción no está limitada a un futuro escatológico, sino que es un presente. Aquí comienza el cielo, ya es. Aquí comenzamos a vivir el reino de Dios. Sino que aquí. Y por lo tanto, ya está ocurriendo aquí ahora. Jesús no solo dará vida en el último día, sino que se la comunica ahora en el presente. Jesús comunica esta vida, nos traspasa, nos va dando ahora, aquí, en este presente. Además, el hecho de que este verbo se aplique tanto al Padre como al Hijo revela una identidad de acción que implica unidad de naturaleza. Unidad de naturaleza. Teológicamente podemos decir que el verbo es central para comprender la misión de Cristo. Esto es central, ¿eh? Es importante. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo, ¿qué es? Es traer vida. La misión de Cristo, ¿qué es? Mostrarnos, lleva justamente esa vida, que es la fuente de la vida. Participa de la vida divina, es decir, Él mismo es el que transmite la vida divina. Y por lo tanto, el acto de dar vida no es una cuestión externa, sino que brota de su mismo ser, es su misma ontología al dar vida. El Hijo, por lo tanto, vivifica porque Él mismo es vida, Él mismo es Dios. Hay una segunda palabrita clave, queridos amigos, y es la palabra quiere, celo. El celo, el verbo celo, en su forma celei, significa querer, desear, decidir exegéticamente. Querer, desear, exigir, pero ¿dónde? Y ahí entonces podemos entender que esta vida es ofrecida por Dios, pero para que el hombre lo descubra dentro de sí mismo, dentro de su contexto histórico entonces. El Zoé, por eso te habla del Zoé. Adquiere así una profundidad teológica extraordinaria, porque indica que Jesús no actúa con cuestiones externas, por imposición externa, sino que por una voluntad propia que está en perfecta comunión. Es la comunión con el Padre que Él transmite ahora al hombre, es decir, a nosotros, en una plena comunión también de entendimiento. Y revela que la acción de dar vida no es mecánica, sino que es impersonal. Hay una transmisión de vida profunda del relacionarse con Jesucristo. La voluntad del Hijo no está separada de la voluntad del Padre, sino que es expresión de la misma voluntad divina. Por lo tanto, el querer del Hijo es el querer de Dios. El querer del Hijo es querer de Dios. Además, este verbo introduce una dimensión de relación. La vida es dada a quienes Él quiere, lo que implica una elección que no es arbitraria, sino que responde a la lógica del amor y de la salvación. Lógica del amor y la salvación. El verbo celo nos permite comprender que la acción de Cristo no solo es poderosa, sino que también profundamente orientada al bien del ser humano. No es entonces como una cuestión mágica, el poder de Dios que va a hacer esto o aquello, sino que es libre, queridos amigos, no es impuesta. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya, pero aquí el amor de Dios oye el cuaboma. Hoy
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso estudio de San Juan. San Juan, capítulo 5, y hoy estamos con el versículo 21. En este versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. Así como el Padre, también el Hijo da vida. ¿Qué enseñanzas, queridos amigos? Vamos a mirar un poco las enseñanzas, ¿verdad? Una primera enseñanza es que la fuente de toda vida, y Jesús participa verdaderamente de que Dios es la fuente de toda vida. Dios es la fuente de toda vida. Y Jesús participa. Es decir, Jesús es parte plenamente de ese poder, de la fuente de la vida. Y esto Juan insiste mucho. Se dan cuenta, primero el paralítico, etcétera, es el que le sana. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando en realidad de la identidad de Jesús. Ya pues está detrás del milagrito. Un güeracho de 38 años que está en camilla, no. Aquí es entender la esencia, la ontología de quién es Jesucristo, su identidad. Él es Dios. Él está participando. Dios es la fuente de toda vida, pero Jesús participa plenamente de esa vida y por lo tanto, al ser Dios, de ese poder. Y de ahí podemos entender por qué Él puede curar y sanar a los enfermos. ¿Entienden? La vida plena. Una segunda enseñanza es que la vida que Cristo ofrece trasciende lo biológico y alcanza lo eterno. Trasciende lo biológico y alcanza lo eterno. ¿Por qué eso, queridos amigos? Y porque justamente es una salvación, soter, es todo el hombre, toda la persona. No es entonces simplemente un aspecto biológico, como nosotros podemos quedarnos también, ¡ay, qué lindo! Le hizo caminar de nuevo a este paralítico de nacimiento o lo que sea. No. Aquí es mirar mucho más allá. Trascender, pasar de lo biológico y alcanzar lo eterno. Es decir, esta es la verdadera curación del hombre, espiritualmente, integralmente. Como tercer elemento y como tercera enseñanza, queridos amigos, es que la voluntad de Jesús está en perfecta comunión con la del Padre. En perfecta comunión con la del Padre. La voluntad. ¿Pero por qué está en perfecta comunión? Y justamente porque si su ontología, es decir, su realidad, su característica que lo define y su esencia, si Él es Dios, entonces está en esa perfecta comunión con Dios Padre. Y entonces por eso dice, yo también trabajo, así como el Padre trabaja. Y es lo mismo, lo que Él hace también yo estoy haciendo. Estamos en sintonía, una comunión total entonces con el Padre. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el ser humano está llamado a recibir una vida que vence la muerte. Llamado a recibir una vida que vence la muerte. Llamado a recibir una vida que vence la muerte. El ser humano está llamado a eso, queridos amigos. Y eso es lo que nos quiere enseñar aquí, ¿verdad? El ser humano, por eso se hace Dios, se hace hombre, se hace humanidad. Porque nosotros con esa encarnación estamos llamados a recibir una vida que vence a nuestra propia muerte. Así como nuestra humanidad recibió a Dios, nada más y nada menos que en la persona de Jesús, la divinidad. Entonces es lo esencial y lo fundamental que nos ayuda a que nosotros también recibamos esa vida que nos ayudará a vencer la muerte, porque hacia eso estamos apuntando. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza, es que Cristo revela su identidad divina al ejercer poder sobre la vida y la muerte.
Aupear entonces a él a 38 años, peavina, pica, milla, o uñemon está en día. Entonces, Cristo revela su identidad divina. Pero ¿cómo Él va a revelar? Y ahí está. Revela cuando Él ejerce, el ejercer el poder sobre la vida y la muerte. Es decir, yo soy Dios, pero yo aquí estoy ejerciendo. Yo lo puedo levantar, lo puedo sacar, lo puedo curar. Levántate y camina. Toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí se está mostrando que Cristo mismo está revelando su condición divina. Y al revelar su condición divina, Él puede ejercer el poder sobre la vida y sobre la muerte. Queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental. Nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Yo, como siempre, les dejo la bendición del Señor. Siéntanse fortalecidos, animados, sobre todo en este cariño de hacer un camino de salvación, ¿verdad? El hecho de conocer cada vez más, de saber cuál es la identidad de Jesucristo. Y aquí nos muestra la identidad de Jesucristo, que es Dios. Y al ser Dios, entonces tiene el poder de curar, de sanar. Porque es Dios el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.